Muy buenas amigos agricultores y agricultoras, soy Francisco Macho, ingeniero agrónomo especialista en frutos secos. Como os comenté anteriormente, que me quedó pendiente la edición del segundo vídeo, que esperaba haberlo emitido un poco antes de fecha, pero la primavera pues tiene este tipo de cosas de que está viniendo un año pues bastante apropiado en cuanto a las condiciones climatológicas, de lluvia, humedades, todos los cultivos, la floración y demás. Y bueno, pues hemos tenido que salir a campo y recopilar mucha información de toma de decisiones y con lo cual pues, no hemos tenido mucho tiempo para la ejecución de este segundo vídeo como os comenté y os prometí que lo iba a editar y a enviar, ¿vale? Este segundo vídeo pues como seguimiento a la primera parte, en la cual nos faltaba un poco conocer el tipo de variedades, su comportamiento, qué tipo de formación tiene, sobre todo su influencia a lo que es la poda, para lo que sería la poda de invierno y también para lo que serían los marcos de plantación, ya que su crecimiento vegetativo pues va a influir bastante y no todas las variedades pues lógicamente tienen un crecimiento natural. ¿Vale? No es el mismo, el porte es totalmente distinto, por ejemplo, Constantí de Laurán o Cuara, que se parece bastante prácticamente a Laurán, ¿vale? Os dejo en la descripción, algunos os voy a dejar algún tipo de información más, aparte de lo que es el vídeo, pues bueno, para que profundicéis un poco más y cuestiones que vengan en esas informaciones. En la parte de descripción de este vídeo, ¿vale? Os voy a poner una serie de artículos bastante interesantes, de publicaciones en revistas científicas y revistas de amplia difusión sobre el cultivo del almendro, y así pues cualquier duda, comentario que podamos realizar sobre el tema, pues espero que me la hagáis transmitir, intentar de resolverla. Como siempre, suscribirse al canal y darle muchos likes, porque no voy a hacer una propuesta como son los youtubers, la gente que se dedica a este tipo de profesión. Yo no me dedico a esto, pero sí es verdad que es interesante el alcance que tienen este tipo de vídeos, y sobre todo porque hay una serie de vídeos que tengo pensado realizar que son, a mi entender, bastante interesantes, como puede ser la poda en verde, como puede ser la poda en verde del almendro, como puede ser la del injerto, ¿de acuerdo? Como puede ser el tema de plagas y enfermedades en el almendro. Entonces, hay una serie de vídeos pues, que se pueden montar y la verdad que pueden ser bastante útiles a la hora de gestionar uno la plantación. Pues lógicamente el primer ojo que ve la plantación es el del agricultor, ¿no? Entonces es importante al menos reconocer, o por lo menos que te suene de oída, algunas de este tipo de enfermedades y de plagas, antes de que vayamos pues, a ver la plantación, evaluarla y tomar una decisión sobre lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Así que bueno, os dejo con el vídeo y ya me comentáis. Bien, este segundo tutorial vamos a intentar determinar y aclarar un poco qué tipo de patrones existe, qué condiciones tiene y qué consideraciones debemos tener y debemos de conocer según la variedad que vamos nosotros a comprar, ¿no? En primer lugar, pues consideraciones que debemos tener sobre el patrón. 1. Comportamiento frente a las condiciones del suelo que cada uno tenga. Y en cuanto a la variedad, podemos considerar 3. Una, condiciones climáticas; otra, resistencia a plagas y enfermedades; y por última, productividad y características del fruto, pero fundamentalmente productividad. Bueno, pongo esta imagen primero para un poco aclarar qué es el patrón y qué es la variedad y dónde está el punto de injerto. Aquí vemos como la parte de abajo señalada en forma ovalada, en un círculo. Ahí tenemos el patrón, que es prácticamente la parte que corresponde a la raíz, por lo tanto su influencia es el suelo. El punto de injerto, que tiene que estar siempre por encima de ese suelo para evitar cualquier emisión de raíces por parte de la variedad y de incidencia fúngica sobre ese punto de injerto. Y por último tendríamos lo que es la variedad, que es lo que sale del injerto, y lo que tendríamos que ver es un poco el condicionante ambiental en el que se encuentra esa variedad para seleccionar cuál es la más idónea a cada finca. Patrones. Patrón franco de almendros, el que tradicionalmente se viene utilizando de diferentes árboles de almendro. En este caso pongo el garrigue porque es el que mayormente se utiliza. Ventaja que tiene: es un patrón muy rústico, que soporta muy bien suelos que tienen poca profundidad y su fertilidad y la fertilidad del suelo es baja, y es tolerante a altos niveles de caliza activa.
Bien, desventaja, falta de homogeneidad. Cualquier patrón que procede de una semilla, la homogeneidad que va a producir o que va a transmitir a la planta, ¿vale?, va a ser muy heterogénea. El vigor que va a tener la planta es menor que una especie híbrida, y en cuanto a su productividad también da menor cantidad de kilo por hectárea de grano. Alta sensibilidad a asfixia radicular hay que contemplarlo dependiendo del contenido en arcilla que tenga, ¿de acuerdo? Y depende de la calicata que hagamos para ver si existe alguna capa que pueda acumular agua en profundidad, pero es muy sensible a la asfixia radicular. Segundo grupo de patrones, los patrones híbridos, que son almendro, es el cruce de almendro por melocotonero. Ventaja que tienen mucho más vigor que un patrón franco, son resistentes a sequía y son más precoces en su entrada en producción. Desventaja que son menos rústicos, suelos poco profundos no son los más adecuados para este tipo de patrones, y lógicamente el precio, que son un poco más caros. Clase que tenemos de patrones, bueno, si tenemos un suelo de secano y riego tendremos el GF 677, que puede ir perfectamente tanto para uno como por otro, y después tenemos el GN Garnen, que fundamentalmente se está utilizando para riego y sobre todo en suelos donde tenemos ciertos problemas en tema de nemátodos, ¿vale? Este tipo de suelo normalmente donde se produce el suelo suelto, el suelo arenoso, o bien tenemos un contenido en arcilla superior donde el GN se puede comportar un poco mejor que el GF. Bueno, aquí podemos evaluar y ver lo que hemos comentado anteriormente. Este es un cuadro del IFAPA en el grupo de investigación de Octavio Arquero, donde evaluaron por los diferentes comportamientos que tienen los diferentes patrones en cuanto a su comportamiento vegetativo, ¿vale? Variedades, aspecto a tener en cuenta en la elección de la variedad. Lo primero, la fecha de floración. Hay una componente genética, ¿de acuerdo?, que ya vimos en el tutorial número 1, en el tutorial anterior a este, en el que cada una de las variedades, independientemente de la zona en la que esté, tiene una cantidad de horas frío que tiene que acumular y tiene una cantidad de horas calor que tiene que acumular también, ¿de acuerdo? Las horas frío para la inducción floral, una vez que acumula esas horas frío, necesita una cantidad de hora calor para la brotación. Bien, la condición ambiental de cada una de las fincas va a influir directamente en la fecha de brotación. Así vemos que para una variedad, por ejemplo, como vemos en este cuadro, ¿vale?, desarrollado por Alameda del Obispo, en este caso es para la variedad Guara, en diferentes fechas, en diferentes localidades, vemos como en Alcalá del Río florece la variedad Guara antes que en Hueneja, ¿vale? Florece antes en Alcalá del Río, antes que en Córdoba, antes que en Antequera, y por último la misma variedad florece en Hueneja, la última. ¿Por qué? Todas tienen la misma variedad, Guara, que necesita una determinada cantidad de hora frío y hora calor, la misma sea en Alcalá del Río con Hueneja. ¿Qué es lo que pasa? Que en Alcalá del Río la acumulación de hora frío y hora calor las hace antes que en Hueneja, por lo tanto la floración es antes que en Hueneja, es la primera, ¿vale?, en el caso de estudio que vemos aquí. Bien, en cuanto a fecha de floración, el almendro se distingue en 4 grandes grupos, que serían variedades extratempranas, variedades tardías y extratardías, ¿de acuerdo? Bien, por la fecha de floración, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta, como vimos anteriormente en el tutorial primero, es el tema de las heladas. Cuando vaya a florecer, ve qué probabilidad de heladas tenemos. En eso consiste estos 4 grupos, ¿de acuerdo? Nosotros nos encontramos en la Sierra Sur de Sevilla y Norte de Cádiz, donde nos encontramos van a ser fundamentalmente variedades tardías. De las tardías vamos a seleccionar 3 que son fundamentalmente las que entendemos que se pueden adaptar bien a nuestras condiciones, sobre todo de manejo de cultivo, que sería secano. ¿Qué tipo de variedades? Pues teníamos Guara, Laurán y Constantí, ¿vale? Fecha de maduración, súper importante, no solo la fecha de floración, sino también la fecha de maduración. A nosotros nos interesa de que no entra en producción con cultivos que ya están establecidos mayoritariamente en nuestra zona, como es el olivar de verdeo y como el olivar de aceite de almazara. ¿Cuándo empieza el olivar de verdeo? Pues normalmente a finales de agosto, mediados de septiembre, es cuando empieza la recolección de la aceituna. Pues lo interesante que sería recolectar antes de que se inicie la campaña de verdeo, ¿vale? Para no solapar y para no entorpecer las diferentes operaciones.
¿Quién conseguimos con eso? Pues con las tres variedades que hemos comentado, tanto con Guara como con Laurán como con Constantí, ¿vale? Que sería la primera en recolectar sería Guara, la segunda en recolectar sería Laurán y la tercera en Constantí a final de agosto. Pero las tres estaríamos en el mes de agosto. Bien. Cosas a considerar en las variedades. Pues vamos a ver cómo se comporta una variedad respecto a otra, ¿de acuerdo? En función del vigor, ¿todas las variedades crecen igual? No, unas son más vigorosas que otras. Hay tres grandes grupos, como es el reducido, como es Guara y como es Laurán, que no son de porte alto, ¿de acuerdo? Son bastante, bueno, normalmente son reducidos. Y por último tenemos elevado, que en el que encontramos a Constantí. ¿Esto de qué influye? Pues lógicamente va a influir en la precocidad. Mi entrada en producción va a influir. Mientras menos vigorosa sea la variedad, mi entrada en producción será antes. Mientras más vigorosa sea la variedad, mi entrada en producción va a ser más tardía. Bien, esto será así si yo no lo regulo en cuanto a poda, ¿vale? O incluso si no lo conozco y aplico la poda tanto a uno como a otro, lógicamente en uno acertaré y en el otro no. Por lo tanto, conocer que una variedad es más vigorosa que otra es súper importante en el tema del manejo de la poda, porque especie que tiene mayor vigor, como es el caso de Constantí, la intensidad de poda se disminuye bastante, es decir, hay que podarla mucho menos que una variedad que sea poco vigorosa, donde la intensidad de la poda será más elevada, ¿de acuerdo? Clasificación de las diferentes variedades de lavanda en función del porte. Esto va a influir fundamentalmente a la hora de la selección de en este caso de las tres ramas principales y en la densidad de plantación. ¿Por qué? Porque tenemos tres grandes grupos, en este caso tenemos Guara y Laurán, por ejemplo, estaríamos en el porte de abierto, por lo tanto que ocupan mayor superficie de suelo, y después tendríamos el porte erecto, como es el caso de Constantí, la cual si está en riego podemos favorecer mayor densidad de plantación que en Laurán o en Guara. Su influencia que tiene conocer el porte abierto de Laurán o el porte erecto de Constantí es en la elección de las tres ramas principales. Es decir, el porte de Laurán es abierto, pues lógicamente tendremos que elegir esas tres ramas lo más cerradas posible, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se encuentre entre un 45 y entre 45 y 60 grados. Pero fundamentalmente intentar que esas tres ramas sean lo más cerradas posible. En el caso de Constantí, totalmente al contrario, ¿vale? Intentaremos elegir aquellas ramas que estén un poco más caídas, ¿vale? Para intentar que el árbol, intentar abrirlo un poco, ¿vale? Por último vamos a ver la productividad. La productividad es una de las diría yo, una de las características que prácticamente lo que los agricultores pues ven, ¿no? ¿Cuál es más productivo, cuál es menos productiva? Hemos visto ya de aquí para atrás los diferentes condicionantes que afectan a cada una de las variedades, que no es la productividad solo, ¿de acuerdo? Hay especies que son muy productivas, pero que lógicamente por las condiciones ambientales que existen a lo mejor no la puedo poner. Por ejemplo, Laurán o por ejemplo Constantí, lo idóneo no sería colocarlo, no sería ponerlo en Zamora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en Zamora las condiciones climáticas van a ser totalmente distintas, probablemente la fecha de floración en la que se produzca este tipo de variedades, pues la incidencia de heladas van a ser súper importantes. Por lo tanto, una vez que tenemos la parte ambiental y cuáles son las diferentes variedades que coinciden con la fecha de floración, que no tenga problema en el tema de floración fundamentalmente, pues elegiremos de entre ellas cuál es la más adecuada por productividad. Bien, tres grupos podemos encontrar en ellos: las muy productivas, las productivas y las poco productivas. Lógicamente, las más tardías son las menos productivas porque es la que tienen menor desarrollo o menor capacidad de producción, ¿vale? Muy productiva, pues ahí tenemos Laurán, ahí tenemos a Constantí, que son dos especies que hemos seleccionado para nuestra zona. En cuanto a la diferencia de kilo, prácticamente no hay diferencia significativa entre Laurán y Constantí,
¿vale? Este estudio realizado por Octavio Arquero en el IFAP Alameda del Obispo, prácticamente no existe diferencia entre una y otra. Sí existe diferencia con la otra variedad, que sería guara, que es otra especie que por fecha de floración vale para nuestra zona y para recolección también, pero significativamente tienen una diferencia en cuanto a la producción, ya que hablamos de 1.530 kilos frente a 1.800 kilos. Ahí hay más de un 5% de producción, por lo tanto, Laurent y Constantin productivamente son mejores que Guara.